Solón, c. 638 a.C. 558 a.C., fue un comerciante, legislador, poeta y filósofo ateniense, reconocido como uno de los 7 sabios de Grecia. Gobernó durante un periodo de intensos conflictos sociales causados por la desigualdad económica y política en la región del Ática, donde los nobles terratenientes, conocidos como eupátridas, poseían gran parte de la riqueza y el poder. En el año 594 a.C., Solón implementó una serie de reformas en su constitución con el objetivo de aliviar la difícil situación de los campesinos, quienes sufrían de pobreza, deudas que los llevaban a la esclavitud y un sistema feudal que los mantenía atados a las tierras de sus señores. Estas reformas incluyeron cambios institucionales y un nuevo sistema censitario, que reemplazó la distribución de derechos políticos basada en el linaje por una timocracia. Si bien esto permitió a las clases medias obtener una mayor participación política, las clases más bajas no lograron que se atendiera su demanda de una redistribución de tierras, que inicialmente habían esperado. Solón dejó un legado significativo en la historia de Atenas al sentar las bases de un gobierno más inclusivo y equitativo. Su papel como poeta también es destacado, y se le atribuyen numerosas sentencias, opiniones y versos. Además, se conocen epigramas en su sepulcro y se dice que intercambió epístolas con destacados personajes de su tiempo, como Ferécides y Solón. La figura de Solón continúa siendo venerada como un importante líder y reformador en la historia de la antigua Grecia. Según Plutarco, la biografía de Solón señala que probablemente era hijo de Execéstidas, descendiente de Codros y perteneciente a la ascendencia melántida. Sin embargo, Dídimo de Alejandría lo considera hijo de Euforión. Su madre, según Plutarco siguiendo a Heráclides Póntico, era prima de la madre de Pisístrato. Durante su juventud, la familia de Solón cayó en la pobreza, lo que llevó a Solón a dedicarse al comercio y a escribir poesía. Al principio, su poesía era simplemente un pasatiempo, pero gradualmente se volvió más filosófica y política. Según Plutarco, la participación de Solón en actividades comerciales fue más motivada por el deseo de aventura y conocimiento que por el lucro. El autor destaca la austeridad de la vida de Solón y menciona algunos de sus versos en los que el poeta no hace distinción entre aquellos que tienen grandes riquezas y propiedades, y aquellos que tienen lo suficiente para vivir cómodamente. Solón valora la felicidad como resultado de una vida honesta, en la que se incluyen la belleza, la juventud y el tener una familia. Siendo aún joven, Solón logró poner fin a la guerra entre Atenas y Mégere por la posesión de Salamina. Según Plutarco, se dirigió a la plaza y recitó un poema llamado Salamina, convenciendo a los atenienses de que no debían rendirse. Bajo el liderazgo de Solón, la guerra se reanudó y finalmente Salamina fue recuperada. Algunos autores antiguos también le atribuyen a Solón un papel importante en la Primera Guerra Sagrada como agitador de los anfictiones en su conflicto contra Cirra por el control del Templo de Delfos. La reputación de Solón como un político moderado en una época de intensos conflictos entre el pueblo y la aristocracia le llevó a convertirse en arconte y se le otorgó un poder especial para legislar e introducir cambios en el gobierno. Aunque sus leyes resolvieron varios problemas sociales en Atenas, no fueron suficientes para las clases más bajas que esperaban medidas más radicales, especialmente en relación con la cuestión agraria y la redistribución de tierras. Solón buscaba un equilibrio justo y se le atribuye la famosa frase nada en exceso. Después de dejar Atenas durante 10 años, periodo durante el cual los atenienses debían respetar sus leyes, lo cual no ocurrió, Solón viajó por varios países como Chipre, Lidia y Egipto. En Egipto, a través de varios sacerdotes, obtuvo la historia de la Atlántida, que luego fue transmitida por Critias y adaptada por Platón en sus diálogos Taimeo y Critias. Solón regresó a Atenas durante el gobierno del tirano Pisístrato, quien mostró respeto hacia el antiguo legislador. Durante este tiempo, Solón tuvo un debate sobre la naturaleza de la ley con el filósofo Anacarsis Elesita. Solón falleció en el año 558 a.C. Según Heródoto, durante su viaje a Lidia, Solón se encontró con el rey Creso. La leyenda cuenta que Creso, convencido de ser el hombre más afortunado del mundo, le preguntó a Solón quién consideraba el hombre más afortunado. Solón mencionó a varias personas, todas ellas fallecidas. Sorprendido de no ser incluido en la lista, Creso le preguntó a Solón si no valoraba su propia prosperidad.
Solón respondió que no se puede juzgar la felicidad de un hombre mientras esté vivo, ya que la fortuna es caprichosa y solo puede ser evaluada una vez que la persona ha muerto. Sin embargo, la mayoría de los críticos considera poco probable que este encuentro haya tenido lugar, debido a las dificultades cronológicas y al carácter legendario de la historia. En el contexto de la antigua Atenas, la sociedad estaba estratificada y dominada por los eupátridas, nobles terratenientes de la región del Ática. Estos eupátridas poseían la mayoría de la tierra y tenían un control considerable sobre la población. Los pobres, conocidos como pelates y ectemorioi, los de la sexta parte, estaban prácticamente esclavizados, junto con sus hijos y esposas, trabajando las tierras de los ricos. La propiedad de la tierra estaba concentrada en manos de unos pocos, y aquellos que no podían pagar el arriendo podían ser esclavizados, junto con su descendencia, como forma de pago de deudas. Incluso los préstamos se aseguraban mediante la esclavización personal. Esta situación generaba una profunda desigualdad social en Atenas. El estrato intermedio de la sociedad ateniense estaba compuesto por dos grupos: los geomoros, o geomori, agricultores con escasas tierras en zonas infértiles, y los demiurgos, o demiurgi, artesanos sin tierras. A medida que el comercio marítimo y la exportación de artesanías se desarrollaban en el Ática, aquellos que carecían de tierras productivas, como los pequeños productores rurales, artesanos y comerciantes, se concentraban en Atenas, su puerto, Pireo, y la costa, Paralia. También estaban los metecos, inmigrantes sin derechos políticos ni derecho a la propiedad de viviendas. Esta estratificación social y económica generaba tensiones y conflictos en la sociedad ateniense. Gobierno y poder político. Tras la caída de la monarquía, el poder político en Atenas estaba basado en un gobierno de 9 arcontes, quienes eran elegidos anualmente exclusivamente por los eupátridas. Una vez que terminaban su mandato, los exarcontes ingresaban al Areópago, un órgano de autoridad indiscutible que tenía un papel decisivo en la elección de los nuevos arcontes y ejercía un poder supremo en la mayoría de los asuntos. Así, los eupátridas no solo concentraban el poder económico, sino también el poder político absoluto en Atenas. Lucha social y las leyes de Dracón. Durante los siglos 7 y B a.C., se produjo una revuelta y lucha de los atenienses contra los eupátridas y sus instituciones. Los más pobres exigían principalmente una redistribución de tierras y la abolición del sistema de endeudamiento existente. Por otro lado, los estratos medios, que ya habían logrado cierta estabilidad económica, anhelaban principalmente el poder político y demandaban la eliminación de los privilegios políticos de los eupátridas. En este contexto de enfrentamiento, se promulgaron las leyes de Dracón alrededor del 621 a.C. Estas leyes pueden interpretarse como una reafirmación escrita de las leyes existentes que beneficiaban a la aristocracia, pero también pueden verse como la primera legislación clara y definida que limitaba la arbitrariedad de los jueces, quienes hasta entonces se basaban en el derecho consuetudinario. Crisis y elección de Solón. A principios del siglo VI a.C., el conflicto entre las dos facciones antagonistas había alcanzado un punto crítico. La mayoría del pueblo estaba sometida a unos pocos, y el pueblo se había levantado contra los nobles. En medio de este clima de agitación y guerra civil, los dos bandos eligieron como magistrado de la ciudad a Solón, un poeta soldado. Solón asumió su papel como un mediador y pacificador en este conflicto. Su tarea era lograr la conciliación y establecer reformas políticas y sociales que satisfacieran las demandas de los diferentes sectores de la sociedad ateniense. Solón se posicionó como un punto de equilibrio entre las partes en conflicto, buscando evitar una confrontación total y la aniquilación de uno de los bandos. Reformas constitucionales. Solón implementó una serie de reformas constitucionales en Atenas que buscaban abordar las desigualdades sociales y políticas existentes en la sociedad. Estas reformas se centraron en la introducción de un sistema censitario y la redistribución del poder político. Sistema censitario. Solón estableció un sistema timocrático que dividía a la población libre y no extranjera en 4 clases según la cantidad de producción agrícola, medida en medimnos, que poseían. Para aquellos sectores de la sociedad que no obtenían ingresos de la tierra, se estableció una equivalencia entre sus bienes y la riqueza agrícola. Por ejemplo, un medimno de cereales o una oveja equivalía a una dracma, un buey equivalía a 5. De esta manera, los derechos políticos de cada individuo dejaron de basarse en su linaje y se determinaron según su riqueza.
Esta división también se utilizó para organizar la milicia. La clase más alta fue la de los pentacosiomedimnos, pentacosiomedimnoi, quienes tenían ingresos de 500 medimnos o más. Disfrutaban de plenos derechos políticos y podían elegir o ser elegidos para cualquier cargo gubernamental, incluyendo el de arconte. Durante tiempos de guerra, ocupaban los cargos militares más altos y se les encomendaba la responsabilidad de proveer los recursos necesarios. Esto incluía el suministro de liturgias, que consistían en financiar un barco de guerra, trirearquía, patrocinar una embajada en el extranjero y financiar una producción teatral, corejía. La segunda clase fue la de los hippeis, con ingresos superiores a los 300 medimnos. Tenían los mismos derechos políticos que los pentacosiomedimnos. Esta clase debía prestar servicio como jinetes y mantener su propio caballo. La tercera clase estaba conformada por los eugitas, Seugitai, cuyos ingresos superaban los 200 medimnos. Aunque no podían ser elegidos para el cargo de arconte ni participar en su elección, tenían derecho a votar en la elección de otros cargos. Debían formar parte de los hoplitas, milicia de infantería pesada, y costear su propio equipo militar. La última clase estaba compuesta por los tetes, cuyos ingresos eran inferiores a los 200 medimnos. No podían ser elegidos para ningún cargo, pero tenían derecho a participar en la elección de cargos distintos al arcontado. Durante tiempos de guerra, esta clase formaba la infantería ligera y constituía la mayoría de los remeros en la flota de Atenas. Poder político e instituciones. El Areópago, que anteriormente había sido el Consejo del Rey en la época monárquica y luego se convirtió en el Tribunal Supremo en asuntos de justicia durante la época de los 9 arcontes, se mantuvo como un consejo prestigioso bajo el gobierno de Solón. Su función era supervisar el gobierno de la ciudad, el trabajo de los magistrados, emitir opiniones. En los próximos apartados, se detallarán las acciones y medidas tomadas por Solón durante su labor política en Atenas. Legislación y reformas sociales, editar. Una de las primeras medidas tomadas por Solón como arconte fue la anulación de las deudas contraídas por los campesinos de acuerdo con las leyes anteriores, lo que permitió que recuperaran sus tierras embargadas. Esta legislación se conoció como seisatteia o supresión de cargas. No está claro el alcance exacto de esta anulación. Algunos pensadores como Aristóteles, Plutarco y Diógenes Laercio interpretaron que todas las deudas fueron anuladas. Sin embargo, Dionisio de Halicarnaso sostuvo que los efectos se limitaban a los deudores más necesitados, y Androción, discípulo de Isócrates, opinó que solo implicaba una reducción de los intereses de las deudas contraídas. Sin embargo, la demanda más importante de los menos privilegiados, que era una redistribución de tierras, no fue considerada. En su legislación, Solón derogó la ley que permitía la esclavitud de los deudores y sus familias, ectemoroi, para el pago de deudas. La nueva ley solo permitía el embargo de bienes para la compensación. Como parte de esta medida, Solón compró esclavos para liberarlos. Esto representó un cambio significativo, ya que al prohibir la esclavitud por deudas, también se estaba prohibiendo la esclavitud de los atenienses. Algunas de las leyes de Solón en materia económica incluyeron la prohibición de exportar cereales fuera del Ática, pero alentaban la exportación de aceite de oliva. También se establecieron regulaciones para la plantación de olivos y el uso de pozos. Se fomentaron las actividades artesanales y se promulgó una ley que obligaba a los padres a enseñar un oficio a sus hijos. Aquellos que no recibieran esta educación estaban exentos de la obligación de mantener a sus padres en la vejez, como era la costumbre en ese momento. Para los extranjeros que se establecían en Atenas con sus familias y se dedicaban al comercio o la industria, se les permitía solicitar derechos y protección legal. La legislación de Solón buscaba fomentar la actividad productiva y evitar gastos innecesarios. Se prohibieron los funerales costosos y los sacrificios animales en honor a los difuntos. Además, se estableció un límite de gasto para los sepulcros. Estas medidas tenían como objetivo evitar el derroche económico. Solón también introdujo cambios en la unidad de medida y en la moneda utilizada en Atenas, acercando sus sistemas a los utilizados en Eubea. Estas reformas contribuyeron al crecimiento del comercio en la ciudad-estado ática. En cuanto al derecho de herencia, Solón modificó la legislación existente. Estableció que los hombres que no tuvieran hijos tenían el derecho de testar libremente y dejar sus bienes a cualquier persona, ya fuera familiar o no. Antes de esta reforma,
los bienes pasaban automáticamente a la familia o fratría del difunto. Según Plutarco, Solón implementó las primeras leyes atenienses para proteger el patrimonio paterno después del matrimonio. Si un hombre casado con una heredera que no tenía hermanos varones no podía engendrar hijos, la heredera tenía derecho a divorciarse y casarse con un pariente para mantener la herencia en la familia. Además, el esposo de una epíclera estaba obligado a tener relaciones sexuales con ella al menos 3 veces al mes. Según Plutarco, Solón también eliminó la práctica de entregar una dote por parte de la esposa en los matrimonios, con el fin de reducir las uniones por motivos económicos. La novia solo debía tener 3 vestidos y joyas de poco valor al casarse. Estas reformas legales y sociales implementadas por Solón buscaban abordar las desigualdades y promover una mayor justicia en la sociedad ateniense.